Bueno, buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. Eh, Recordarles que la próxima semana está su crónica. Está, y yo lo que digo, hoy estamos comprando mi tiquete aéreo, pero bueno, esperemos que todo salga bien. Aquí, ustedes no saben la tercera que es una cosa. Ahí ha pasado ese mes por hasta que yo, hasta que uno tiene que ponerse. ¿Me pueden firmar el mes? Es que no me lo pueden comprar los tiquetes. Así es, hasta aquí. Eh, También, lo otro que les decía discutió es que se ha realizado todo el que hizo la semana pasada y se ha realizado todo de la primera entrega del proyecto. Así lo que vamos presente. El tema que vamos a comentar a ver hoy entonces es ya automatización y vamos a empezar específicamente con pruebas unitarias. Este tema de automatización es como el que más les gusta casi siempre, ¿verdad? Que es ya de entrar a lo que es la parte de programación. Entonces es como un poco más interesante. Eh, Recuerden que teníamos 5 niveles, esto está bien colgado para que nos ubiquemos en el contexto de todo lo que hemos ido viendo y dónde estamos ubicados. 5 niveles de pruebas: unitarios, integración, sistema, aceptación y mantenimiento. Hoy nos vamos a enfocar en los pruebas unitarias. Y también que vimos tipos de pruebas estáticas y dinámicas. Recuerden que de estáticas nos enfocamos un poquito. Nos hemos concentrado específicamente en estos dos campos, caja blanca y caja negra. Vimos técnicas de diseño, específicamente de caja negra, funcionales, ¿verdad? Equivalentes, valores límites, por pares, diagramas de estado y tablas de decisión. Y en el caso de las técnicas de diseño de caja blanca, pues vimos todas estas técnicas, ¿verdad? De sentencias, de decisión, condiciones y decisiones, cobertura modificada de condiciones y decisiones, múltiples condiciones y prueba de camino. En prueba de camino fue como donde más nos concentramos. Esto es para caja blanca. Y hoy entonces nos vamos a centrar en pruebas unitarias o de caja blanca, porque recuerden que el tipo de pruebas de caja blanca se ubica en el nivel de pruebas unitarias, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a partir del hecho de que defino los casos de prueba con la técnica X de caja blanca y tomo esos casos de prueba que definí para automatizarlos y ejecutarlos de forma automática. Y recordemos también que a nivel de la pirámide, en el nivel de pruebas unitarias es donde tengo menor alcance porque estoy enfocado en una unidad. Y conforme avanzo en la pirámide de los niveles, voy teniendo un mayor alcance. Eso ya lo he mencionado, pero es para ir recapitulando. Las pruebas unitarias básicamente lo que hacen es probar unidades individuales de código. Definimos también en algún momento que esas unidades tienen distinta granularidad. Puede ser una función, puede ser un método, puede ser una clase, puede ser una librería. Son responsabilidad del programador, eso ya también lo hemos mencionado. Y cuando estamos hablando de automatización, puede ser que necesitemos de uno o de más frameworks para poder realizar este proceso.
Generalmente la parte más pequeña, ¿verdad? En un sistema es una función, es un procedimiento, pero también podríamos verlo como una clase. Entonces, en esta imagen lo que hago es un poco para que vean, ¿verdad? Que yo puedo tener un caso unitario para esta unidad, un caso unitario para perdón, para esta otra unidad, o podría tener casos de prueba enfocados en una clase o en un componente, ¿verdad? O eh, en el caso, por ejemplo, de Angular módulo, es otra forma de ver las porciones de código. Entonces, básicamente con una prueba unitaria lo que buscamos es de verificar eh, si un caso de prueba es correcto o incorrecto, enfocados en piezas lógicas de código y que están aisladas, ¿verdad? Solo me enfoco en ver cómo funciona ese fragmento de código de manera aislada. Cuando estoy definiendo una prueba unitaria debe cumplir con una serie de requisitos para poder decir que una prueba unitaria es buena. Debería de poder ser automatizable. Básicamente eso lo que quiere decir es que no debería de haber ninguna intervención manual para poder ejecutar la prueba. Debe estar completa. Esto lo que nos dice es que debe cubrir la mayor cantidad de código. Eso lo aseguramos cuando estamos aplicando una técnica, ¿verdad? Porque recordemos que lo que buscamos es que no se queden líneas de código sin ejecutar. Cuando estamos definiendo los casos de prueba con una técnica, por ejemplo, la prueba de camino, lo que hacemos es verificar que no se quede ningún camino, ¿verdad? Del árbol sin recorrer. Eso nos permite que los casos de prueba sean completos, que sean repetibles, o sea que debo poder ejecutarlos más de una vez. También que sean independientes, eso lo que quiere decir es que no debería haber afectación en la ejecución de un caso de prueba con respecto a otro. O sea, no puede haber una dependencia de que si ejecuto este otro caso de prueba falla. O sea, tienen que ser totalmente independientes. Y tienen que ser desde el punto de vista profesional. Esto lo que quiere decir es que muchas veces el programador tiende a pensar que es más importante su código que el código de las pruebas unitarias. Y no, o sea, debemos empezar a darnos cuenta que tienen la misma relevancia. Porque mi código de las pruebas unitarias lo que vienen a hacer es a demostrar que el código que yo desarrollé funciona de manera correcta. Entonces también debo desarrollarlo de la misma manera en que lo hago cuando genero un código, con responsabilidad, ¿verdad? Cumpliendo pues todos los lineamientos, etc. También se definen una serie de principios. Esos principios se conocen como FIRST. El primero de ellos es fast o rápido, ¿verdad? Debería de ser una ejecución rápida de las pruebas, independiente, ¿verdad? Que ya lo mencioné, no debería depender de otra, debe realizarse de manera aislada. Repetir, eso también ya lo mencioné, ¿verdad? Debe poder repetirse. Y no es solo repetirse, sino que independientemente de cuántas veces se ejecute la prueba, debería obtener el mismo resultado. Si fue válido, pues seguirlo válido, y si fue inválido, pues no debería cambiar en un momento u otro. El self-validating, básicamente lo que hace es decirnos que solo pueden haber dos posibles resultados. O el caso de prueba fue exitoso o el caso de prueba fue fallido. Y entonces es muy fácil poder hacer la verificación. El caso de prueba puede validarse casi que por sí mismo, ¿verdad? Porque es igual a esto o es diferente. Básicamente es como lo que buscamos. Y el timing lo que dice es que las pruebas deberían de escribirse en el mismo momento en el que escribo el código y no al final de todo el proceso de desarrollo. Entonces pierde sentido y pierde su objetivo, ¿verdad? En los últimos años más bien ha habido una tendencia en que las pruebas deberían escribirse antes del código. Entonces, más bien, yo pienso primero en qué pruebas
tengo que ejecutar para esa función o para ese método y luego programo el código. Eso es lo que me permite. Cuando estoy definiendo las pruebas, empiezo a visualizar cuáles son las condiciones que mi código debería de tener. Entonces, es más fácil poder programar porque ya tengo claro cómo debe funcionar, cómo, qué estructura debe tener. Entonces, más bien hay una tendencia a que primero pienso en las pruebas, lo escribo y luego el código para que tenga una mejor estructura. No es la forma habitual, porque generalmente aprendemos primero a escribir el código, ya que hasta ahora aprendemos el tema de pruebas, ¿verdad? Pero sí hay una tendencia a que se dé de esta manera. Las pruebas unitarias tienen una serie de ventajas. Me permiten fomentar el cambio porque, como les digo, permite mejorar la estructura de nuestro código y entonces eso hace que empecemos a visualizar pues defectos que introducimos al código a veces sin darnos cuenta y entonces vamos haciendo que nuestros procesos, nuestra forma de programación vaya mejorando conforme vamos incorporando el tema de pruebas unitarias. Simplifica la integración, esa es de las cosas más importantes. Cuando tenemos un código que ya fue probado de manera individual, es más fácil integrarlo con otros, con otras piezas de código. Me permite documentar el código. Cuando uno agarra una clase de prueba, logra visualizar cómo funciona el código, ¿verdad? Porque ahí tengo qué debo introducir, qué datos debo utilizar para que funcione, cuándo debo fallar, cuándo falla, ¿verdad? Cuándo debe fallar, etcétera, ¿verdad? Entonces es un tipo de documentación. También permite separar la interfaz y la implementación. Y obviamente los errores van a estar más acotados y son más fáciles de localizar porque estoy centrado en una unidad. Entonces, si algo falla, yo sé que el defecto está en ese método que estoy probando. Cuando empezamos a hablar de automatización, hay una serie de frameworks o librerías que me permiten apoyar el proceso de automatización de pruebas unitarias. Y básicamente lo que hacen es poder sustituir o automatizar la ejecución de tareas que generalmente han sido manuales. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de esas librerías? Bueno, lo primero que hacen es que me permiten definir una estructura básica del caso de prueba. También me permite almacenar los casos de prueba como un script y definir cuál es la salida esperada de la ejecución de ese caso de prueba. Otra de las cosas que hacen esas librerías es organizar los casos de prueba, las pruebas en suite. Algunas librerías lo hacen de manera automática, o sea, toman todas, hacen una lectura de las clases en el proyecto y a partir de ese recorrido que hacen, ¿verdad? Como una estructura de árbol, empiezan a darse cuenta cuáles son clases de prueba y crean toda una estructura para poder ejecutar esas clases de forma automática. Entonces no tendríamos que crear los suites. El caso, por ejemplo, de Java lo hace. Angular también lo hace, crea su propio suite. No recuerdo Python. Creería que también. Pero sí, hay algunos en los que tenemos que crearlo de forma manual. Y nos ofrece un entorno para la ejecución, ya sea de la prueba o del suite de pruebas, porque puedo querer ejecutar una clase de pruebas concreta o todo el proyecto de pruebas, ¿verdad? Entonces, estas librerías permiten hacer ese tipo de cosas. Y lo otro es que generan reportes sobre las pruebas, básicamente estadísticas, cuántos casos de prueba ejecuté, cuántos fueron exitosos, cuántos fueron fallidos, ¿verdad? Entonces genera un reporte detallado de toda la ejecución de ese proceso. Generalmente lo que sucede es que cada lenguaje de programación tiene su librería o su framework de pruebas unitarias. Por ejemplo, Smalltalk
Smalltalk tiene SUnit, Java tiene JUnit, Ruby tiene TestUnit, Python tiene PUnit y así sucesivamente. .NET tiene MUnit y si nos vamos a otros lenguajes de programación, pues cada uno tiene su librería. Aquí lo que tengo que recalcar o mencionar es que casi todas las librerías de pruebas siguen como una misma línea. Entonces, si yo aprendo a automatizar pruebas en Java y luego tengo que irme a PHP o luego tengo que cambiarme a .NET, se van a dar cuenta que es relativamente sencillo. O viceversa, si aprendo en .NET y luego tengo que pasarme a Java, pues en realidad no hay mucho problema con eso. ¿Por qué? Bueno, porque el primer lenguaje de programación que definió un framework de automatización de pruebas fue Smalltalk. Fue la primera librería, fue Civil. Y entonces los otros lenguajes de programación dijeron, nos gusta lo que Smalltalk hace con las pruebas y lo vamos a replicar. Y entonces, ¿qué sucede? Todos copiaron como la misma lógica, la misma idea, y entonces fue algo que se fue como repitiendo en la mayoría. Obviamente van a haber cambios por la sintaxis de cada lenguaje de programación, pero la dinámica, la lógica de desarrollar los campos de prueba casi que es la misma en todos, porque todos parten de la misma idea, de la misma base. En el caso de Angular, que es con el que vamos a trabajar, se necesitan dos frameworks, que son Jasmine y Karma. Jasmine es como el que me permite definir la estructura de los casos de prueba y Karma es como el que se encarga de la ejecución. Jasmine está enfocado en pruebas unitarias para JavaScript y está influenciado por otra serie de marcos de pruebas unitarias. Entonces, ahí es particularmente, como les dije, hay una base y a partir de ahí todos empiezan a generar como la misma estructura. Algunas de las características que tiene Jasmine es que se integra tanto con Angular como con Ionic. Entonces, ¿verdad? Entonces, como les digo, si tendríamos que hacer pruebas unitarias en Ionic, ya sabemos que también es similar lo que sucede en Angular con este tipo de pruebas. Admite la ejecución de pruebas asincrónicas. Esto básicamente lo que me permite es que ustedes saben que generalmente yo necesito, cuando estoy trabajando con sitios web, esperar una respuesta de otro servicio, por ejemplo, de la base de datos. Y cuando el caso de prueba no es asíncrono, lo que sucede es que yo espero como una respuesta inmediata. Eso solo lo tendría si yo la respuesta la voy a obtener del mismo servicio, ¿verdad? O sea, si lo que necesito nada más es como que me muestre una pantalla nueva, pues probablemente ese caso de prueba no tiene que ser asíncrono. Pero cuando espero una respuesta de la base de datos, que no es inmediato, sino que puede tardar cierta cantidad de tiempo, el caso de prueba tiene que ser asíncrono. Entonces hay frameworks que permiten eso y otros que no. El caso de Jasmine sí lo permite. Otra cosa importante del framework de Jasmine es que por medio de otra librería que vamos a ver desde hoy en 15 días, podemos implementar los dobles de prueba que se necesitan para la ejecución de las pruebas de integración. Recuerdan que hablamos de los dobles de pruebas de las películas y hicimos esa metáfora, ¿verdad? De comparar. Jasmine nos permite hacer ese tipo de cosas, entonces también es muy importante para poder elegir un framework y también nos permite ejecutar pruebas de front-end y no solo de back-end, ¿no? Eso también es importante. Aunque aquí nosotros nos vamos a centrar mucho en back-end, es como lo más usual.
Y el caso de Karma, como les dije, es la que realiza la ejecución de, el código en el navegador. Así es como el que se encarga de ejecutar la prueba. ¿Cuál es la estructura de un caso de prueba entonces en Jasmine? Bueno, parte de dos comandos básicos. El primero es el describe, que lo que hace es agrupar los casos de prueba en bloques. Podría ser que defina un único bloque para toda la clase o podría ser que defina bloques, por ejemplo, para métodos. Entonces tengo un describe en donde voy a tener todos los casos de prueba del método 1, otro describe en donde voy a tener todos los casos de prueba del método 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso lo defino yo. Lo que sí es que debe haber al menos un describe en la clase de prueba, ¿verdad? Y los if son los casos de prueba. Cada vez que me encuentro un if, estoy haciendo referencia a un caso de prueba. Y los if deben estar contenidos en un describe. No se pueden ejecutar de manera individual. Se deben tener los casos de prueba, se definen como triple A, arrange, A y hacer. Esos son como los tres procesos que debería tener un caso de prueba. Lo primero es preparar y configurar todo lo que requiero para la ejecución del caso de prueba. Entonces ahí lo que voy a hacer es crear los objetos que necesito, etcétera, ¿verdad? Toda la estructura básica que necesito para ejecutar el caso de prueba. Luego en el A, lo que voy a hacer es invocar el método que voy a evaluar, ¿verdad? Lo que voy a hacer es, por ejemplo, sumar 10 más 5, entonces invoco el método sumar y le envío los dos parámetros. Eso es básicamente la actual, ejecutar ese método que voy a probar. Y el último paso es verificar el resultado, eso es el hacer. Entonces, el hacer es el que se va a encargar de decir si el caso de prueba fue exitoso o si fue fallido. Ese sería un caso de prueba en Angular. Les dije que teníamos que tener un describe. Eso lo que tiene es un título, digamos, que en este caso se va a llamar sumar. Aquí tengo un caso de prueba que es if y lo que tiene es un nombre. Digamos que el nombre que le puse es 10 más 15 debe ser 25. Entonces, aquí están las tres cosas que les dije que debía tener. El arrange, que es crear el objeto calculadora. Luego, el A, que es ejecutar el método, entonces invoco al método sumar con 10 y 15. Y el hacer es verificar, en este caso, en Angular, lo que se utiliza es la palabra que se va expect. En Java, por ejemplo, si es hacer. Entonces, lo que voy a hacer es verificar o espero que el resultado sea igual a 25. Si el resultado es 25, el caso de prueba es exitoso. Si son diferentes, el caso de prueba falla. Básicamente lo que vamos a hacer en un caso de prueba. En, en, en Angular, bueno, eso también lo tenemos en Java, por ejemplo. Se tiene algo que se conoce como hooks y lo que me permite es como refactorizar el código para hacerlo de manera más eficiente en el tema de pruebas. Estos son 4 métodos que yo puedo agregar en un describe, que son el before each, el after each y el after. Ya les voy a explicar qué es lo que hace cada uno de ellos. Imagínense que yo tuviera que, en el método calculadora, el caso de prueba anterior lo que hacía era probar números, la suma de números positivos. Otro caso de prueba adicional debería de probar con números negativos, por ejemplo. Entonces, si yo cada vez que necesito agregar un caso de prueba tengo que duplicar, voy a devolverme.
Ese código, vean que cada vez que copio este código, estoy creando un objeto. Y eso yo lo podría tener en un método que me permita refactorizar el código. Eso es lo que hacen los hooks. Entonces, vean que aquí lo que hice fue que agregué un método before each en donde creo el objeto. Y luego tengo el mismo método y el mismo caso de prueba y agregué un caso de prueba adicional en donde lo que estoy sumando son números negativos. Vean que eliminé la línea de código en donde creo el objeto, porque ya lo tengo en el before each. Si tuviera que agregar un tercer caso de prueba, igual ya necesito crear el objeto que tengo que crear. ¿Qué es lo que hacen estos métodos? Bueno, el before each se va a ejecutar antes de cada caso de prueba. Y el after each se va a ejecutar después de cada caso de prueba. Entonces aquí lo que estoy haciendo es limpiando el objeto. Todo lo que le agregué, los datos que le agregué a ese objeto, quiero que los elimine, ¿verdad? Y el before y el after se van a ejecutar una única vez en el describe. La primera vez, digamos, ejecuto el before, después ejecuto before each y así sucesivamente. Los casos de prueba, solo una vez. El before each, si hay 5 casos de prueba, se va a ejecutar 5 veces. El before, solamente uno. Lo que tendríamos es algo como es before each, caso de prueba, after each. Before each, caso de prueba, after each, y así sucesivamente por cada caso de prueba. Aquí tendría un before y aquí tendría un after. Hay diferentes tipos de aserciones o de spec. Por ejemplo, si lo que necesito es verificar que se creó un objeto, entonces podría utilizar el hacer to exist. O también es negativo, que no exista, que el objeto no se haya creado. El to be, por ejemplo, que utilizamos ahorita, y está el to not be, que no sea igual a eso. Esta lo que hace es que utiliza el operador igual. Porque también está el to equal o el to not equal, que lo que hace es utilizar la función is equal. Entonces, más enfocado como en textos. Hay muchas aserciones más. Está el tu false, ¿verdad? Que es para verificar si el estado es falso o tu true, ¿verdad? Para saber si es verdadero. Tu true es para cuando yo necesito verificar que en el caso de prueba se genera una excepción. Entonces, por ejemplo, en la división, cuando la división es entre cero, yo necesito generar una excepción para que el método no se caiga, ¿verdad? Para que no haya fallo. Y entonces, la forma de verificar que el programador está lanzando una excepción es con este control. Y como les digo, hay muchos más. En el caso de Angular, porque eso sí no se puede hacer, por ejemplo, en Java o en .NET, por la estructura del código en JavaScript, yo puedo hacer encadenamientos de código. Yo podría decir, bueno, espero que 3.4 exista, que sea menor que 4, que sea mayor que 3, ¿verdad? Entonces, si las tres aserciones son verdaderas, el caso de prueba es exitoso. Y si alguna falla, entonces es fallido. Eso tiene una desventaja y a mí particularmente no me gusta utilizarlo, prefiero agregar 3 aserciones distintas, porque si fallara, digamos, entonces no sabemos en cuál de las tres fue que falló, ¿verdad? Entonces, pero está permitido por la estructura del código. Perdón, me está dejando de estar aquí. ¿Sí? ¿Sí? Ajá.
Ella empezó ayer así, pero pensamos que era como de calor, como sería, yo le diría que alérgico, pero no sé si estuvo en contacto en la escuela con otros niños. Y entonces, ¿cuál es la idea? Que me la retire. Es que ahorita estoy dando clases y se me complica. Eh, si quieres algo, si quieres, salgo a tipo 9, la recojo y, ajá, está bien. Ok. No, no, tranquila. Eh, bueno, eso ya lo tengo. Otra de las cosas que puedo hacer con el framework es, por ejemplo, especificar tiempos de ejecución. Digamos que me gustaría que el caso de prueba, lo que es el proceso no dure más de 10 milisegundos en ejecutarse o de 100 milisegundos. Entonces, yo puedo establecer que si el caso de prueba dura más de 200 milisegundos en ejecutarse, entonces que falle. Entonces, puede ser que el resultado vaya a estar bien, pero está tardando demasiado. Entonces, va a fallar en ese sentido. Aquí, este time out, lo que hace es definir cuánto quiero que dure todo el describe, y aquí le puedo decir, bueno, este quiero que dure 300, este quiero que dure 200, y vean que lo puedo utilizar en el describe específicamente o dentro de Git. Algunas recomendaciones importantes es que debería tener un único hacer por cada método de prueba. Eso lo que me va a permitir es que tener muy claro en qué es lo que está fallando el método. Entonces, como les digo, si lo defino con encadenamientos, va a ser más difícil saber de qué forma falló, y si tengo más de un hacer, pues también. Entonces, tengo que ir a investigar en cuál de los dos haceres que está fallando, mientras que si tengo uno por cada método de prueba, ya sé que lo que falló fue eso. Y lo otro importante de un caso de prueba es que la complejidad ciclomática debe ser igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que es totalmente secuencial. No debería, no, y vuelvo a repetir, no debería o no debo incluir en un caso de prueba ni while, ni for, ni case, ninguna estructura condicional. Son totalmente secuenciales. ¿Por qué creen ustedes que no debería tener un caso de pruebas de estructuras condicionales? Decisiones. Básicamente va a afectar el rendimiento, ¿verdad? Porque no es lo mismo una estructura secuencial que cuando tengo que pensar si tomo un camino o tomo otro, ¿verdad? Estoy incluyendo tiempo adicional, y recuerden que una de las características de las pruebas es que necesitamos rapidez, ¿verdad? Entonces, entre más sencillo el caso de prueba, más rápido se dice. Vamos a ver entonces la forma en que defino un caso de prueba. Voy a partir de una clase que se llama mayor número y tiene un método estático
que se llama obtener mayor número. Y lo que recibe es una lista de valores y me devuelve el número mayor almacenado en esa lista. ¿Qué casos de prueba debería yo tener para ese método? Bueno, el típico, ¿verdad? Es que tengo una lista y me devuelve el número mayor. También deberíamos enfocarnos en la posición en la que se encuentra ese número. Entonces, si está al principio, si está en medio o si está al final del método, de la lista, ¿verdad? Entonces, siempre debería devolver un 9. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el número está repetido? Igual debería devolvernos el 9, ¿verdad? ¿O qué pasa si solo hay un elemento? O, por ejemplo, aquí faltaría un caso de prueba si no tiene elementos, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿Y qué pasa si la lista lo que tiene son valores negativos? En este caso, el número mayor debería ser -4. Este es el método ya implementado. Básicamente lo que hace es recorrer la lista como un for. Cuando la lista define un máximo con el número mínimo de los enteros y si ese número en esa función es mayor que el máximo, entonces lo cambia, ¿verdad? Le asigna el valor de eso. Y cuando termina de recorrer la lista, retorna el máximo. Ahí tendríamos los casos de prueba que les mencioné anteriormente. El primero sería, en este caso no tengo necesidad de crear objetos porque el método era estático, ¿verdad? Entonces lo invoco sin necesidad de crear el objeto. Entonces, lo que estoy haciendo es, invocando el método, le paso la lista y debería de ser 9. Si es 9, es exitoso. Si no es 9, es fallido. Aquí está el orden, si está al principio, si está en medio y si está al final. Si están repetidos, si solo tienen elemento y si tienen números negativos. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a incrementar ese código en Angular para que lo vean funcionando y ya empiecen a trabajar un poco con la herramienta. Recuerdan que la idea era que hoy todos tuviéramos Angular instalado. En mi caso, yo lo tengo trabajando con Visual Studio Code. Tengo esta carpeta que se llama Taller Segundo Semestre 2024 y aquí está la carpeta que decía la presentación que debíamos crear, que es My App. La forma de ejecutarlo es ubicarme en esa carpeta y ejecutar el ngServe. Y si para verificar que todo está bien, abrimos el localhost y debería cargarnos algo como esto. Voy a abrir una nueva consola.
Me ubico otra vez en My App y ahora voy a ejecutar el ng test. El ng serve lo que hace es ejecutar el servidor y el ng test lo que hace es ejecutar el servicio de pruebas, que en este caso sería Karma. Por defecto, ella agrega 3 casos de prueba, esos están ya por defecto a este componente que se llama add component, y lo que hace es verificar que la aplicación se pudo crear, eh, que el título se puede renderizar, y lo otro es que el título de la aplicación tiene este texto, My App. Y si nos vamos aquí, vean que el título es este. Me sale 3 spec, eso es lo que son los casos de prueba exitosos, y vean que aquí me salen los fallidos. En este caso hay 0. De hecho, los pone en color verde. Si alguno fallara, lo va a poner en color rojo. Entonces ahí me va a aparecer visualmente en color rojo. Si nos vamos al código, hay varios archivos que me permiten configurar el tema de las pruebas. En este caso, el tsconfig.spec lo que hace es decirle que quiere que ejecute todos los archivos que tienen un punto .spec. ¿Ves? Todo lo que tenga dentro del source un punto .spec es lo que usted tiene que ejecutar. Eso es lo que le está diciendo ahí. Y hay otro archivo que se llama... em, bueno, creo que era ese. Y vean que en el sort solo hay un app, y ese app tiene un app component.spec. Esos son los 3 casos de prueba que están ejecutándose aquí. Esos .spec. Entonces, si pueden ver, aquí están, es should create the app, should have the my app title y should render title. Ahí están. Esos son los 3 casos de prueba que ella está ejecutando por defecto. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. ¿A todos les funcionó la instalación? Sí. Ok, entonces vamos a crear este código. Lo primero que voy a hacer es crear la clase, que se llama mayor número. Eh, ¿Cuántos han trabajado con Angular ya? Muy poquísimos. Voy a abrir una nueva consola, una nueva terminal. De nuevo me ubico en la carpeta MyApp. Entonces le doy cd y .MyApp. Para crear clases,
la instrucción es NG, esta G es de global, o sea que es una clase global, el class, que es para decirle que sea una clase, y dijimos que esto se va a llamar mayor número. Vean que me creó dos archivos. El punto TS, que sería, digamos, como un punto class en Java, y el punto spec. Este punto spec lo que significa es que es una clase de prueba. Entonces, cada vez que vean un punto spec, es que ahí hay pruebas. Entonces, aquí están los dos archivos. Voy a abrir mayor número. Y el código es este. Entonces, ahí está el código, el for, el if, ¿verdad? Ahora vamos a ir a la clase de prueba. Por defecto, ella agrega eh, un caso de prueba que es el de que pueda crear la instancia. En este caso, nosotros no hemos, ni siquiera le agregamos un constructor a la clase. Entonces, ese caso de prueba no va a tener problema porque básicamente lo que ella hace es verificar que yo pueda crear el objeto. Recuerden que cuando una clase no tiene un constructor, por defecto se utiliza un constructor default, que es que crea todas las variables, digamos, como en el valor por defecto, cero o nulo, lo que sea, ¿verdad? Entonces ahí no tendríamos ningún problema. Si nosotros modificamos el constructor, entonces este caso de prueba va a fallar inmediatamente, porque ya no estoy utilizando un constructor por defecto, sino que le estoy enviando una serie de parámetros o valores. Entonces, o tendría que venir y modificar el caso de prueba aquí con los valores que necesito para crear un objeto, o la otra cosa es eliminar el caso de prueba. Entonces, esas son como las opciones, pero sí hay que tenerlo presente. Si nos vamos a aquí, eh, bueno, vamos a ver porque ahorita veo a ver por qué no me está reconociendo. Voy a agregar un nuevo describe. Que se va a llamar, vamos a poner casos de prueba. Y vamos a ir ejecutando cada caso de prueba de manera individual. Es el primer if, y ya casi les paso el código. Voy a cerrar esta cosa, la voy a volver a cargar.
Por si acaso eso se queda como pegado, entonces con control C cierro una terminal y lo vuelvo a ejecutar. Vean que ahora sí tengo el caso de prueba por defecto y el caso de prueba que nosotros acabamos de agregar que se llama prueba 5. Y los tres casos de prueba ahora que están ahí. Ahora tengo 5 casos de prueba. Sí, para que vean cómo fallaría. Por ejemplo, si aquí no estuviera el valor 9, digamos que tengo 8, entonces vean que ya me sale que ejecuté 5 casos de prueba y uno falló. Y entonces me lleva directamente al caso de prueba y dice que esperaba 8, pero recibió 9, ¿verdad? Entonces, voy. En la clase que acabamos de crear, que se llama mayor número. Ok, entonces el otro caso de prueba, ¿sí? Solo uno he agregado. Y el por defecto que crea la clase. Por eso hay 5. Uno que agrega por defecto y el que nosotros agregamos son 5. Está arribita. El siguiente caso de prueba que vamos a crear es el de que se llamaba orden uno. Y es que el número mayor está al inicio. Entonces digamos que es 10. Entonces aquí debería devolverme 10. Cuando le damos guardar, él automáticamente ejecuta los casos de prueba. Entonces vean que aquí ya está orden uno. El siguiente caso de prueba era el de orden 2 y es cuando estaba en el medio. Y el de orden 3 es cuando estaba al final. Ahora deberíamos de tener, voy a guardarlo. Ahí está orden uno, orden 2 y orden 3. 8 casos de prueba. Luego seguía cuando tenía números duplicados. Entonces, digamos que si está duplicado, ahí está funcionando. 9 casos de prueba. El siguiente es cuando tienes solamente un elemento.
Debería devolvernos 10. Y el otro que podemos hacer aquí es cuando sin elementos. Aquí voy a ejecutarlo para ver cuál es el resultado que me da, porque recuerden que el método lo que hace es inicializarlo en este valor. Entonces, para saber cuál es este valor, voy a ejecutarlo. Obviamente ese caso de prueba va a fallar y me dice que este es el número menor que estaba esperando, pero que está, entonces aquí deberíamos de poner este valor. Y ahí ya debería de ser exitoso el caso de prueba. Y el caso de prueba que me hace falta es cuando son los números negativos. Aquí debería volvernos -1. Ahí están los 12 casos de prueba. Preguntas hasta aquí. Dudas, comentarios. Está clarísimo. Como es la primera vez, ok. Ahorita vamos a hacer otros ejercicios un poquito más difíciles. Vamos a ir agregando unas cosas para que vayan también explorando un poco la herramienta. Voy a hacer un receso porque parece que mi hija se enfermó ahí en la escuela. Voy a ir a recogerla y dejarla en mi casa y regreso. Entonces nos vemos a las 9:30, ¿de acuerdo?